Listo, entonces empezamos con el primer módulo. ¿Para qué sirve? Entonces, lo primero es que las ciencias del comportamiento, como su nombre claro lo dice, son varias ciencias y es toda la investigación y todos los hallazgos que han hecho la psicología y las neurociencias entendiendo que si las personas tienen un cerebro y el cerebro es el que toma las decisiones, pues evidentemente nuestras decisiones no están dadas por los supuestos de racionalidad, no están dados por supuestos de maximización, sino por, por la capacidad biológica que tiene el cerebro para tomar. La primera inspiración para las ciencias del comportamiento. Y luego viene todo un estudio en psicología que se empieza a definir, listo, entonces miremos a ver, no necesariamente teniendo el cerebro, pero miremos a ver las decisiones como tal, cómo se toman, cuáles son nuestra forma de tomar las decisiones. ¿Y qué nos dice la psicología? Pues que las emociones, el contexto en el que estamos y las normas sociales tienen un efecto. Entonces, pues evidentemente, si la economía siempre se ha interesado en entender el comportamiento de los consumidores, de los operentes, pues miremos a ver si esos tres aspectos afectan. Ahí se metió alguien más. De Yanira se metió, perdón. Miremos a ver si esos tres aspectos afectan nuestra toma de decisiones económicas y financieras y cómo nos está afectando. Entonces, ¿para qué sirve? Lo primero es pues, para entender qué limitaciones tenemos como seres humanos, entender esa influencia en el contexto de nuestras decisiones económicas y financieras y administrativas también, predecir dónde nos equivocamos, predecir cuándo tomamos buenas decisiones y finalmente diseñar estrategias para tomar mejores decisiones. ¿Preguntas hasta acá? ¿Lina tiene la mano alzada? ¿Aló? ¿Lina? ¿Quieres decir algo? Bueno, entonces si no quieres, te voy a bajar la mano para que no haya discusión. Listo. Sigamos. Entonces, ahora miremos a ver qué implica tomar una decisión racional. Entonces, ¿cuál es el supuesto? Tenemos el supuesto que nos menciona la economía y es ese homo económicos capaz de tomar decisiones complejas. Y Reinhard Selten, que fue el premio Nobel de Economía, no lo menciona así, no lo resume así. El ser humano, completamente racional, es un héroe mitológico que sabe la solución a todos los problemas y que puede realizar todos los cálculos inmediatamente, sin importar qué tan difíciles sean. Esto es más o menos lo que nos dice la economía. Sin embargo, pues nosotros no somos ese homo económico, somos homo sapiens y tenemos unas limitaciones, pero también pues hay que pensar cuáles son esas limitaciones. Y al homo económicos, digamos, la teoría siempre dice, listo, usted quisiera tomar decisiones racionales, sin embargo, la economía tiene una cosa y es que siempre se está excusando de por qué no se cumple lo que dice, economía tradicional por lo menos. Entonces dice, si nosotros sí somos homo económicos, solamente es que no tenemos el tiempo suficiente para tomar decisiones, necesitamos más información, necesitamos mayor entrenamiento, más conocimientos técnicos y necesitamos no solamente tener esos conocimientos, sino entrenarnos en usarlos, pero en la medida que los tengamos, sí vamos a poder ser homo económicos. Sin embargo, ¿en qué situaciones de la vida real se nos presentan estos cuatro criterios con suficiencia? Y si es difícil pensar que estos criterios se cumplen, ¿por qué más bien no pensamos que ese supuesto de racionalidad no es correcto? Por lo menos no en la mayoría de los casos, o pensar en cuáles casos sí. Y si ese supuesto de racionalidad es demasiado exigente, ¿es aconsejable pedirle a las personas que sean más racionales como método para tomar mejores decisiones? Entonces, vamos a... Sigue metiendo gente. Magali, ¿te puedo pedir un favor? Magali, Magali, Dime, sí. te voy a nombrar como coadministradora. ¿Tú me puedes ayudar aceptando a la gente? Es que hay gente que sigue llegando De a la acuerdo. sesión y me toca parar. Entonces, si tú ves que se está llegando alguien, por favor lo puedes aceptar para no tener que parar y de pronto no dejar a nadie por fuera de la clase. Sí, claro que sí. ¿Me están escuchando bien? Sí, yo te oigo bien. ¿Tú me Uy, oyes Santi, bien? perfecto. Listo. Entonces, bueno, sigamos. Entonces vamos a utilizar una técnica argumentativa y es, listo, entonces supongamos que somos completamente racionales, supongamos que somos homo económicos. ¿Qué necesitamos para tomar una decisión completamente racional? Basselman y Moore lo resumen en 6 pasos. El primero es definir el problema claramente. El segundo, identificar los criterios relevantes. El tercero, priorizar esos criterios, cuáles son más importantes que otros. Luego, el cuarto, buscar las alternativas de acuerdo a los criterios que definimos. Quinto, calificar cada alternativa de acuerdo a cada criterio. Y sexto, calcular la decisión óptima. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, definamos el problema. La primera pregunta que tendría que hacer es, ¿yo soy capaz de identificar correctamente el problema? Siempre que estoy mirando el problema, ¿soy capaz de hacerlo?
el problema que identifico es realmente lo que causa realmente lo que causa ese síntoma, o estoy identificando de pronto un síntoma de una causa y realmente no lo estoy haciendo bien. Bueno, evidentemente diferencia entre síntomas y problemas. Y si yo identifico una solución, esa solución permitiría resolver ese problema. Son supuestos bastante fuertes que hacer, ¿no? Luego, tengo que identificar los criterios relevantes, cuáles son los objetivos que quiero lograr. Para identificar lo que me interesa, tengo que saber cuáles son los objetivos. Estoy identificando todos, me tomé el tiempo suficiente para mirar todas las opciones, cuáles estoy dejando por fuera. El tercero, tengo que priorizar los criterios, listo. Entonces, ¿cuáles de los criterios que identifiqué, descubriendo que identifiqué todos los que deberían ser, cuáles son más importantes, cuáles son menos, cuáles son urgentes, cuáles son menos urgentes? Y cómo ordeno esos criterios de acuerdo a la relevancia de urgencia en el tiempo presente, en el tiempo futuro. Entonces, aquí tengo una asignación que yo hice, que es el criterio 1, C, entre paréntesis 1, es igual al orden 1, el 2 es igual al 2 y el 3 es igual al 3. Y luego, cuando yo identifico qué me interesa, cuáles son las cosas más importantes, empiezo a buscar alternativas que se ajusten a esos criterios. ¿Cuáles soluciones me permitirían alcanzar a mí la solución? Voy a considerar todas las posibles alternativas que tengan en cuenta esa priorización de esos criterios. Supongamos que encuentro dos, A y B, que esas son las que cumplen todos los criterios anteriores. Listo, entonces ahora ya tengo eso, ya sé qué me interesa, ya sé qué me importa, ya empecé a hacer la búsqueda de alternativas. Ahora, la alternativa A y la alternativa B, ¿cómo cumplen esos criterios? Estoy teniendo en cuenta cómo lo cumplen ahora y cómo lo cumplirán mañana, es decir, mi problema es dinámico, cambia o los criterios son idénticos todo el tiempo. Establezco una ponderación para cada alternativa. Entonces, para la alternativa B, A, yo sé que mi criterio 1 pesa 8, que mi criterio 2 pesa 5, que mi criterio 9 pesa 3, y lo mismo para la alternativa B, tengo otras ponderaciones. Y después de que ya tengo todo eso, entonces ahora sí voy a empezar a multiplicar y a sumar, y voy a escoger el valor que tenga, voy a escoger la alternativa que tenga el mayor valor. Entonces, en el caso de la alternativa A, es multiplicar el valor 1, que es el orden de prioridades, por el valor de la ponderación 8, y eso me da un valor final de 45, sumando y multiplicando todo, y en el de la alternativa B, tengo lo mismo y me da 42. Entonces, ya después de todo ese proceso de toma racional, yo ya tengo la solución, y es que mi problema se resuelve escogiendo la alternativa A. Sin embargo, pues ese es un proceso bastante exigente, bastante demandante cognitivamente, y realmente hay que ponerse a pensar en qué momentos nosotros tomamos decisiones así. Yo creo que las podemos contar con los dedos de la mano, en un año, por ejemplo. Entonces ahora miremos el caso de Darío. Darío trabaja como vendedor ambulante, al mes obtiene ingresos por 400.000 pesos después de costos. Darío tiene 45 años, no tiene hijos ni está casado. Darío desea llegar a su vejez con un dinero que le permita dejar de trabajar, pero cree que sus ingresos no van a mejorar a futuro. Si Darío fuera una persona racional, ¿cómo resolvería este problema? ¿Alguien que se atreva a darnos una respuesta cortica? Fernando, lo estoy viendo, ahí se está riendo. Tú sabes, lo que hemos venido trabajando todo este mes. ¿Qué es? ¿Ves? No, pues, dime las palabras que yo estoy pensando. Ok. Tú deberías tener una anualidad vitalicia que te permita por lo menos tener una parte, digamos, importante de los ingresos que estás teniendo ahorita en el momento donde no puedas trabajar. Sería lo racional, ¿no? Ese es tu problema. ¿En qué te interesa entonces el problema? ¿Qué me interesa? Entonces, empezamos como homos económicos. Homo económicos. Listo. Entonces, yo necesito ver una cantidad de alternativas. Tengo que bajarlas a la tierra. Tengo que identificar las alternativas y tengo que ver cuáles son plausibles. Una es ganarme el baloto. La otra es ahorrar una plata. Okay. La tercera es robar un banco. El robar un banco no lo veo muy plausible. Entonces llego y me quedo con 3. Vamos a ahorrar en un CDT, tener una chacita para vender y te pongo otro adicional, tener una cuenta, digamos, que me permite tener una anualidad vitalicia. ¿Listo? Okay. Entonces, logré bajar esas 3. Ahora voy a analizarlas, a clasificarlas, por así decirlo. Entonces voy a ponerle un ponderador de qué tan importantes son las cosas para mí. Incertidumbre sobre día de muerte. Entonces yo quiero tener plata, así viva mucho. Yo quisiera tener plata en que me da susto, digamos, que ocurra lo del COVID y no pueda ir a trabajar y me cojan a bolillazos los señores policías.
Entonces, bajo ese escenario, digamos, cada una de esas cosas tendría una ponderación y escogería dentro de las tres cuál sería mi mejor alternativa para lograr mi objetivo de tener un ingreso en vejez. ¿Listo? ¿Y cómo? ¿Listo? Terrible, ¿no? Sí. Bueno, imagínate todo el mundo haciendo eso, sí. Sí, no, terrible. O ordenando una pizza, una cosa así, es algo poco plausible, tienes toda la razón. Sí. Bueno. Entonces, listo. Entonces pasamos al tercer punto. Aquí estoy pasando rápido, pero cuando lleguemos al sexto sí nos vamos a demorar bastante. Listo. Entonces ahora, claramente como dice Fernán, es bastante difícil, bastante tedioso y en la realidad, si nos ponemos a pensarlo con calma, es bastante evidente que nosotros no tomamos decisiones así. Hay un concepto que se utiliza en psicología y evidentemente ahorita en economía del comportamiento y es el de las heurísticas o atajos para la toma de decisiones. Y esta es la definición que nos da Myers. Una heurística es cualquier estrategia para resolver un problema que emplea métodos prácticos que no garantizan ser los óptimos, perfectos o racionales, pero que a pesar de eso son suficientes para alcanzar una meta de corto plazo. Darío, cuando se enfrenta al problema de ahorrar para su vejez, Darío seguramente no va a hacer esa cantidad de análisis, seguramente no va a hacer el presupuesto con la mayor digamos, con la mayor exigencia o la mayor disciplina. Sin embargo, Darío va a escoger un método que a él le sirva. No va a ser el óptimo, seguramente se va a equivocar, pero es el método que con sus limitaciones de tiempo y de capacidad mental va a tomar y le va a alcanzar a llegar a una solución práctica y de pronto que no es la óptima, pero que garantiza una solución mejor que no tomarla. Entonces, cuando alcanzar una solución óptima es imposible o impráctica, las heurísticas permiten acelerar la búsqueda de una solución satisfactoria. Las heurísticas disminuyen el esfuerzo que una persona debe realizar para tomar una decisión porque permiten examinar menos opciones, procesar menos información, simplificar las valoraciones relativas entre opciones y criterios a considerar y finalmente le permiten considerar menos alternativas para tomar una decisión. Ejemplos de heurísticas. La primera es prueba de error. Yo practico cualquier método, me equivoqué, listo, no me sirve, yo no me quedo a esperar a ver si me sirve en la tercera, cuarta vez, o no miro a ver si en promedio de cada 10 me sirve más que otro, simplemente no pruebo, la descarto y sigo. Las reglas de oro es toda esa sabiduría popular que nos dice que es mejor hacer este tipo de acción, aunque no la estemos cuestionando. Y, por ejemplo, buscar opiniones de expertos, esa es una heurística. Claro, evidentemente uno quisiera dedicarle tiempo a pensar cuáles son los expertos y identificar realmente si ese experto es válido o no, pero una vez uno identifica a alguna persona que es experta, uno no se pone a pensar si cada afirmación de esa persona es correcta o no. A veces cuando la afirmación es completamente desfachatada, pues evidentemente uno sí busca. Sin embargo, pues en la mayoría de los casos, confiar en un experto es un atajo. Entonces, miremos un caso, por ejemplo, el caso de comprar un carro, usar 6 pasos descritos, como les dije antes, pero muchas de las personas seguramente utilizarán el atajo y es que compran el carro del vendedor que más confianza les generó. Y ahora, ¿por qué entonces las heurísticas son buenas en el sentido en que nos permiten tomar decisiones rápidas, pero por qué pueden ser malas? Entonces miremos aquí un ejemplo pues muy gráfico y digamos simplificado, y es, supongamos que por primera vez yo me encuentro con una situación que desconozco. Mi sistema 2, que ahora lo voy a explicar, creo que no lo puse. Sí, bueno, ahorita voy a poner el sistema 2. El sistema 2 es esa parte consciente del cerebro que nos ayuda a tomar decisiones. Entonces tengo una parte consciente del cerebro que me dice, tengo que analizar muy bien la situación y mirar a ver si de pronto llego a B. Luego me vuelvo a encontrar con una situación similar y vuelvo a tomar una decisión consciente y llego más rápidamente a B. Luego, como me he encontrado muchas veces con la misma situación, automáticamente ya sé que si yo encuentro A, de una B, y luego puede que me encuentre otra vez A, pero hay algo que está adicional, hay un C pequeño que pareciera no ser importante, que pareciera no tener ninguna significancia. Igual tomo la decisión automática y voy a B. Sin embargo, ese C cambiaba diametralmente la forma como se soluciona el problema. Y haber hecho ese atajo y no me haber puesto a pensar puede tener implicaciones muy grandes porque puedo llegar a decisiones muy incorrectas con unos costos muy altos. Entonces, finalmente, ya como para resumir, entonces tenemos dos visiones. Tenemos un homo económicos, que es esa identificación o esa idea de que el ser humano es completamente racional, que puede hacer cálculos complejos, que maximiza su propia utilidad, y utilidad en el sentido egoísta, ¿no? O sea, solamente le importa el mismo, que tiene fuerza de voluntad y control ilimitado. Y por otro lado tenemos una visión más realista del Homo sapiens, y es aquel que utiliza atajos y reglas empíricas, que se conforma con la mejor alternativa
no pues, se conforma, no escoge la mejor alternativa, le preocupa el bienestar de otros y no es completamente egoísta y tiene fuerza de voluntad limitada y poco autocontrol. Entonces, aquí vuelvo y abro la palabra a alguien que me quiera responder. ¿Qué atajo utilizaría Darío, el Homo sapiens, para resolver su problema de ahorro futuro? ¿Alguien quiera contestar? Si no hacen, yo lo elijo.